El tema de esta mañana se llama La grandeza está en lo pequeño. Diga conmigo, la grandeza está en, una vez más, la grandeza está en lo pequeño. Y en la pequeña oración que vamos a hacer en este momento, ahí está la grandeza. Cierre sus ojos y dile al Señor: gracias te doy esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú me concedes de estar en este lugar. Gracias por cada persona que ha venido a este lugar. Porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve. Porque en esos pequeños pasos que hemos dado para celebrarte el día de hoy, sentimos tu presencia y te amamos, Padre. Que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti que te lo mereces. Amén y amén. Amén y amén. Díganle que está a su lado: qué rico hueles. Aunque no huela rico, díganle: qué rico hueles. Hueles a huevo con chorizo. Los que desayunaron, o a omelets. Taquitos todavía no, porque es hasta la noche. Le cuento una historia para empezar. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, estaba un avión británico, un bombardero. Llegó cerca de donde estaba Berlín, en Alemania, y iba atravesando ese lugar para hacer bombardear las áreas casi a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. De repente fue emboscado por varios aviones que estaban combatiendo en contra. Y este avión británico trató de esquivar todo lo que pudo, pero al final se encontró con el último avión y el último avión empezó a disparar. Los tripulantes contaron la historia que sintieron cómo las balas empezaron a penetrar en los tanques del avión, en los tanques de combustible. Y esperaron lo peor y dijeron: bueno, se acabaron nuestra historia. ¿A dónde vamos a caer? ¿A qué horas explota esta cosa? Pero la sorpresa fue que no explotó. Ellos alcanzaron a bajar, ellos alcanzaron a aterrizar, y una vez que aterrizaron se empezaron a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué el avión no explotó? ¿Por qué el avión al contacto del combustible no pasó nada y estamos aquí vivos? Le pidieron a todos los que hacían las labores de mecánica, bajaron el tanque de combustible del avión, del bombardero, y una vez que lo bajan, descubren 5 balas en ese tanque que estaban incrustadas ahí. O sea, quiere decir que sí habían pegado al tanque de combustible. Y en el tanque de combustible estaban unas balas, estaban torcidas, pero la sorpresa de ellos fue que al ver cada una de estas balas, las comenzaron a abrir y las balas no tenían pólvora. Tenían solamente notas, papelitos, que decía lo siguiente: somos prisioneros de guerra polacos, forzados a hacer balas en una fábrica. Cuando los guardias no nos miran, no las rellenamos de pólvora. No es mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. Por favor, díganle a nuestras familias que estamos vivos. Cuando escuché esta historia, pensé, dijo, 5 balas pequeñas que significaron salvar la vida de toda una tripulación. Y la parte de esta nota que dice: no es mucho, pero quizás pueda hacer algo. No es mucho, pero quizás pueda salvar la vida de algo. No es mucho quizás la colaboración que estoy haciendo, pero quizás pueda servir para algo. A veces cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de fe, cuando hablamos, nos referimos y vemos la grandeza de Dios, y a veces nos perdemos en la grandeza de Dios. Esperamos los milagros grandes de Dios, esperamos que Dios sobre de una manera increíble a nuestro favor. Zacarías capítulo 4 dice: así que el ángel me dijo: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El poder de lo bueno se encuentra en lo pequeño. Creo que a veces resumimos la palabra de Dios en las historias de David y Goliat, que es muy bonito escuchar a David, un pequeño cuidador de ovejas, que se hace rey, que vence a un gigante enorme. Después vemos la vida de un Elías, un profeta que está solo y que tiene que pelear contra 400 profetas y que los vence. Después vemos la vida de cualquier otro personaje que vemos como de una manera increíble Dios hace algo para que estos hombres puedan ser importantes y la historia sea grande.
Pero ¿qué cuando lo traemos a nuestra vida? ¿Qué cuando no vemos esas grandezas de parte de Dios? ¿Qué cuando no vemos los milagros de Dios? ¿Y qué cuando no podemos tener esa vida espiritual que todo cristiano debería tener? Aquí me inventé un aparatico que no es un multímetro, sino este se llama el espiritómetro. El espiritómetro para ver quién es más espiritual, para ver si tú me ganas a mí, para ver si yo sé más que tú, para ver si yo me sé más versos que otra persona, para ver si yo predico mejor que cualquier otra persona, para ver si yo oro mejor que otra persona. ¿Y cómo se mide esto de la espiritualidad? La espiritualidad consiste en hacer trabajos diminutos para Dios. Se lo digo nuevamente. La espiritualidad consiste en hacer trabajos diminutos para Dios, porque hemos aprendido a exagerar las historias bíblicas. Y entonces, cuando no suceden las exageraciones bíblicas en nuestra vida, sentimos que no avanzamos. Hoy vamos a ver que la realidad y la grandeza está en lo pequeño que Dios ya ha hecho por nosotros. Hoy vamos a ver que no tenemos que esperar grandes cosas para ser agradecidos con Dios. Y sabe, Jesús, si usted ve la historia de Jesús, si usted ve el ministerio de Jesús, se dará cuenta que el ministerio de Jesús fue muy pequeño. El ministerio de Jesús solamente duró 3 años aproximadamente. 3 años multiplicado 365, los matemáticos son aproximadamente más de 1000 y tantos días. Pues Jesús duró solamente 1000 y tantos días en esta tierra. Jesús en realidad tuvo un ministerio pequeño en ciudades pequeñas, pero lo que él dejó fue mucho más grande, porque su grandeza estuvo en lo pequeño. Su grandeza estuvo en esas historias únicas llamadas parábolas que nos dejó. Sus enseñanzas estuvo en multitudes, pero realmente estuvo evocada a 12 hombres que pudieron transformar el mundo entero. Sus enseñanzas estaban solamente en lo pequeño. Por eso la espiritualidad consiste en hacer trabajos diminutos para Dios. Alguien escribía en el chat del día de ayer de una señora que llegó desesperada a este evento. Llevaba sus postres para poderlos vender. Necesitaba dinero urgentemente. Fue a este evento porque recibió alguna invitación, se dio la vuelta en aquel evento y al final de la tarde estaba en una esquina agradeciendo a Dios porque había vendido todo y porque Dios había hecho la obra en algo que ella necesitaba. La espiritualidad consiste en hacer trabajos diminutos para Dios, porque la grandeza está en lo pequeño. Yo creo que, yo a veces lo creo, ¿no? Y yo sé que todos los que tenemos años en la palabra acá, quizás alguno que otro tiene sus ideas acerca de esto, pero yo creo que Jesús sufría de pánico escénico. Yo creo que a Jesús no le gustaba hablar en multitudes, porque cada vez que hablaba con multitudes les decía: váyanse para su casa, ya terminé de orar, déjenme, voy a ir a la barca. Y lo encontraban y se escapaba de aquí, iba a las montañas y salía de las montañas y dejaba a los suyos y él se iba. Y dice que cuando iba a orar, él iba a orar solo. A él le gustaba estar solo y le gustaba compartir en las cosas pequeñas. Hay uno que otro acá que me ha dicho: pastor, ¿cuándo me toca a mí subirme a este púlpito? Yo creo que lo hago mejor de los que usted pone a predicar ahí. La grandeza está en lo pequeño. La grandeza está en lo que haces todos los días. La grandeza está en quién le predicas a todos los días, porque este es un escenario solamente, pero el escenario está allá afuera, donde no solamente te van a escuchar 500, 700 personas, te van a escuchar miles de personas. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda que Jesús les decía, cuando se ponían complicadas las multitudes, les dijo: bueno, aquel que quiera seguir en voz de mí, que deje a padre, a madre? ¿Y qué dijeron las multitudes? Ay, esto está muy complicado. Y entonces él sabía cómo controlar las multitudes para que no lo abrumaran y lo siguieran. Sus acciones pocas y pequeñas cambiaron al mundo. Las acciones pocas y pequeñas de Jesús cambiaron al mundo. Esas acciones que Jesús tuvo
Esas pequeñas enseñanzas fueron las que cambiaron al mundo. El caso de las cinco balas que encontraron en este bombardero también cambiaron algo de alguien que hizo algo muy pequeño y dijo: quizás puedo salvar la vida de alguien. Las acciones pocas y pequeñas pueden cambiar al mundo, porque lo diminuto y pequeño se convierte en algo enorme cuando Jesús está involucrado. Se lo repito, lo diminuto y pequeño se convierte en algo enorme cuando Jesús está involucrado. Tenemos la impresión de que Dios solo tiene que ver con lo grande, porque así nos los han enseñado. Pensamos que Dios solamente le interesan las cosas grandes, los milagros grandes, la estirada de pie en medio de los estadios. Hay gente acá que ve los videos de YouTube que allá alguien estiró la pierna y que el cojo saltó y que esto y lo otro. Estamos acostumbrados a ir a los eventos grandes, a los conciertos grandes, porque tenemos la idea de que ese es nuestro Dios. Mas sin embargo, Dios se manifiesta su grandeza en cosas tan sencillas y cosas tan pequeñas. Porque la vida espiritual no es una vida de éxito, es una vida de fidelidad. No es cuánto logres alcanzar y decir: wow, qué espiritual vengo el día de hoy. Yo sé que hay muchas personas que vinieron el día de hoy batallando estar acá. No me diga que no. ¿Sabe quién no quería venir hoy a la iglesia? ¿Sí sabe quién quería no quería venir? Sea sincero, ¿quién no quería venir hoy a la iglesia? Yo puedo ser sincero con usted, yo no quería venir hoy a la iglesia. Entonces me acordé que tenía que predicar y dije: bueno, tengo que ir a la iglesia. La vida espiritual no es una vida de éxito, es una vida de fidelidad. Dios hace cosas grandes, porque no estoy diciendo que Dios no pueda hacer cosas grandes. Dios hace cosas grandes de vez en cuando, milagros increíbles, pero la obra principal la hace en cosas pequeñas. En lo que está haciendo en tu vida, en lo que está haciendo en ti, en aquel que está batallando en algo, en alguna situación, y en esa cosa pequeña que crees que no avanzas, pero Dios está en esa grandeza, porque la grandeza es estar en lo pequeño. Mateo capítulo 5, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la ¿qué? Les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús le estaba diciendo: muchachos, quizás la sal sea algo insignificante, pero ustedes son eso. Tú eres la sal de la tierra. Esa pequeña sal, no sé aquí cuántos salados hay, pero a mí me gusta mucho la sal. Los mexicanos dicen: no, estamos salados, quiere decir que tiene mala suerte. No sé cómo será en otros países. Pero Dios a través de su Hijo nos dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y uno dice: ¿para qué sirve la sal? Bueno, la sal primero da para dar sabor. Como cristiano, como hijo de Dios, tienes que darle sabor a los demás. Segundo, para preservar. Y la preservar quiere decir la estabilidad. Preserva alimentos. ¿Se acuerda que para preservar, algunas mamás antes metían un montón de sal para que se preservara la carne o para que se preservara alguna cosa? La sal también desinfecta, porque cuando alguien tiene alguna herida, la sal desinfecta. La sal puede deshinchar los pies. La sal también fertiliza, prepara la tierra. Y Jesús les decía a sus discípulos: ustedes son esa cosa pequeña, una cosa pequeña que quizás nadie toma en cuenta, una cosa pequeña que quizás nadie ve, pero esa es la que le da sabor a este planeta insípido. Tu presencia en algunos lados, tu voz en algunos lados, quizás no sea reconocida para muchos, pero quizás para alguien tu voz de aliento sea lo que le dé esa inspiración a seguir todos los días. Tú no sabes cuando tú te levantas y cuando das una palabra a alguien, algo pequeño, y dices: eso no puede servir para nadie, no puede motivar a nadie. Sin embargo, tú no sabes lo que estás haciendo en el corazón de la otra persona. Esas cosas pequeñas, Jesús enseñó acerca de las cosas pequeñas: la moneda perdida, el hijo perdido, la oveja perdida. Porque lo diminuto y pequeño se convierte en algo enorme cuando Jesús está involucrado. Cuando Jesús está involucrado en tu vida, las situaciones cambian. Los cambios pequeños, los movimientos que no se sienten. ¿Sabe cuántos temblores tenemos aquí en California? Tenemos cientos de temblores. Usted no lo siente, pero se están moviendo. La tierra se está moviendo.
Muchos de nosotros quizás demeritamos el proceso y el avance que tenemos en la vida. Algunos dicen, no, es que llevo 15 años y en esos 15 años siento que no he ido a ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya ves a alguien que tiene algo más grande, alguien que sabe más, alguien que Dios lo usa más, y tú dices, no he avanzado en el ministerio. Un amigo dice, mi iglesia no crece después de 80 miembros que he tenido y se acaban de ir 20. Y la pregunta es, ¿Dios estará obrando en tu iglesia contigo como líder, como pastor, a pesar de que tengas 60 personas? Porque la grandeza no está en tener más, la grandeza está en tener lo pequeño y lo que Dios te ha llamado a hacer. En esta temporada de mi vida estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. Estoy aprendiendo a ver un milagro a la vez. Porque todos los días, por años me preocupé, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Se va a casar mi hija, que sea guapo por lo menos. Y de tanto preocuparme, pues Dios se lo dio, pero el preocuparme no me hizo a mí nada. El preocuparme si la compañía va a tener no trabajo, que se preocupen los empleados, ¿yo qué? Me preocupaba cómo va a ir la vida, cómo va a ir la familia todos los días, hasta que me di cuenta que tengo que despertar y tengo que vivir un día a la vez. Y sabe, cuando vivo ese día a la vez y cuando llega la noche, me di cuenta que di un paso más, que avancé, que vencí mis debilidades, mis luchas, mis tentaciones, mis temores. Y cuando doy ese paso y antes de cerrar los ojos digo, gracias Dios por este día, por este milagro, por este pequeño avance que he tenido. Muchos de nosotros nos preocupamos tanto por el futuro que en las preocupaciones dejamos de ver las cosas buenas de Dios. Santiago capítulo 4 dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Todos los empresarios se identifican con esta palabra, porque nosotros pensamos así, decimos, no, ¿cuánto vamos a ganar mañana? ¿Cuánto voy a vender mañana? ¿Cuántos clientes voy a atender? Tengo tantas cosas que hacer para esta semana. Pero el verso 14 dice, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Aún no saben lo que va a pasar mañana. Aún no saben lo que la vida te va a enfrentar mañana. Aún no sabes al dolor que viene el día de mañana. Aún no sabes tampoco al éxito que viene el día de mañana. Mas sin embargo estás planeando algo que todavía no sabes y estás dejando las cosas pequeñas del día de hoy. Y esas cosas pequeñas que te dan vida, que te dan aliento, que te motivan. Y dices, bueno, aquí vamos. No soy el mejor, pero estoy avanzando. No tengo lo que quisiera tener, pero Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo pueden hablar así? Dice, cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana. Su vida es como la niebla y aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Estaba viendo la noticia de un multimillonario británico. ¿Alguien escuchó esa noticia hace algunos días? Multimillonario británico se lleva a su familia, renta uno de los botes más caros del mundo, el más seguro. Porque al entrar a la embarcación, entrar al mar, pues si tienes las posibilidades, quieres asegurar a tu familia. Contrata un viaje esa noche, hace un par de semanas, una semana. Contrata a algunos, se lleva el bote más poderoso, más seguro del mundo. Y en la madrugada, una tormenta ciclónica voltea el bote y se lleva a 18 personas, incluyendo el multimillonario, su familia, su esposa, sus hijos, sus mejores amigos. Y esa misma noche, al día siguiente, habían pasado a mejor vida. Yo creo que algo así, organicemos negocios, hagamos mucho dinero. Y Santiago tenía razón porque decía, ¿cómo puedes hablar así cuando ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana? Yo no te estoy diciendo que mañana no vayas a trabajar, porque entonces el pastor dijo ayer el domingo que no vayamos a trabajar, que no nos preocupemos por el mañana. La preocupación es algo que uno está constante y que no te deja vivir y disfrutar el día de hoy. Hay cosas que hay que arreglar, hay cosas que hay que solucionar,
Hay cosas que hay que vivir porque pertenecemos a este mundo y somos parte de este mundo. Pero no afanarnos por las cosas que todavía no vemos y todavía no llegan. Porque la grandeza está en lo pequeño. La grandeza está en lo pequeño. Marcos capítulo 12 dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó ¿cuántas? 2 moneditas. Y todavía el escritor nos dice que esas 2 moneditas tenían ¿qué? Muy poco valor. Era insignificante, no valía mucho. Lo que los ricos echaban cantidades grandes porque tenían. Hace un momento hablaba Karen acerca de dar la ofrenda y de dar y ser generosos. Y muchos piensan que esto de dar generoso se trata de dinero, y no se trata de dinero. Se trata del corazón. Se trata de lo generoso que puede ser con los demás. Y lo interesante de eso es que quizás esta historia fue capturada porque Jesús la vio. Porque creo que si Jesús no se hubiera detenido a ver a esta mujer, nadie lo hubiera hecho. Porque a nadie le interesan las cosas pequeñas. A nadie le interesa lo pequeño. Todos queremos las grandezas. Todos queremos ser vistos mejores. A nadie le interesaría a una pobre mujer viuda que en los tiempos de Jesús ser viuda significaba quedarse sin la herencia del esposo. Significaba quedarse sin nada de lo que le pertenecía. Significaba quedarse apagada de la vida. Por eso Jesús se fijó en ella, se sentó en el templo y le empezó a observar, y observó que llegó esta viuda. Y a pesar de no tener mucho, dio todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. Verso 43 dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto quiere decir, en la historia dice que Jesús observó y dijo que esta mujer no tenía más, ya no había más. Había perdido el esposo, había perdido la herencia, había perdido todo, y era lo único que le quedaba: el corazón, la angustia y aparte la vergüenza de pasar a echar solamente lo que ella tenía, que quizás para un rico no significaba mucho, pero para Jesús la grandeza estaba en lo pequeño, porque la grandeza del corazón de esa mujer sobrepasaba la riqueza de los hombres que daban porque les sobraba. Una mujer que nadie percibe, una mujer que nadie conoce, una mujer que nadie daría nada, una viuda. Pero ella realmente sabía que lo único que tenía era lo único que podía dar generosamente a los demás. A veces limitamos lo que nosotros damos porque pensamos que es muy poco. Pero no es poco lo que das cuando lo das con un corazón generoso. No es poco lo que das cuando estás pasando por dificultades. No es poco lo que das cuando realmente tú sabes que a ti te hace falta, pero hay que darle a alguien que también lo necesita. Ahí es donde está la grandeza. La grandeza es estar dando generosamente de lo que generosamente se te ha dado a ti. Nadie se hubiera fijado en esta mujer, ni los discípulos, ni los ancianos, ni el rabino en la iglesia. ¿Sabes qué? Jesús se da cuenta de las cosas pequeñas que pasan en tu vida. ¿Me puedo poner profundo en esta parte? ¿Me da permiso de entrar a la profundidad de nuestras vidas? Jesús se da cuenta de las cosas pequeñas que pasan en tu vida. Se da cuenta de los sacrificios, de servir, de amar, de luchar, de salir adelante. Jesús se da cuenta de las cosas pequeñas que pasan en tu vida. ¿Sabe? Como pastor, como predicador, como comunicador, como orador, como usted me quiera conocer, como Carlos Alejandro,
Yo celebro cada domingo que usted está acá. Yo celebro cada domingo que tú estés aquí, que tu familia está aquí, que diste ese pequeño paso para ser mejor. Yo celebro que aunque no has vencido la ansiedad, sigue luchando todos los días. Yo celebro que aunque no has vencido la adicción, estás aquí luchando todos los días. Yo celebro que peleas todos los días con tus retos y te mantienes de pie, porque no es fácil mantenerse de pie. No es fácil mantenerse de pie, pero celebro que te mantienes de pie. A pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las situaciones adversas a tu vida, te levantaste hoy y dijiste: hoy no sé cómo voy a llegar, pero voy a llegar a la casa. Hoy voy a celebrar a Jesús, a pesar de que mi vida quizás esté pasando por dificultades, por una sombra, por una angustia. Hoy no he vencido la depresión, pero estoy avanzando y estoy dando un paso para que el día de mañana sea mejor. Yo celebro que peleas y peleamos todos los días los retos y nos mantenemos de pie aún. Porque así como la viuda dio lo poquito que tenía, quizás Dios no llegue el día de mañana y te quite la depresión en 24 horas y te quite la ansiedad en 24 horas y sane a tu familiar de la enfermedad y solucione tu problema en el matrimonio. Quizás no lo haga en 24 horas y no haga el milagro tan grande que estás esperando, pero una cosa sí sé: que Él es nuestra fortaleza y que si estamos de pie es gracias a su gracia. En estas historias yo me doy cuenta de algo, pequeños detalles en los cuales me imagino. Y hay algo muy interesante en esta imagen donde Jesús ve a la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Sabe que la viuda nunca se dio cuenta que Jesús la vio? ¿Me está entendiendo? La viuda nunca se dio cuenta que Jesús la vio. La viuda nunca se dio cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, la celebró y la tomó como ejemplo. Desafortunadamente nosotros, cuando tenemos un estatus diferente, cuando espiritualmente estamos diferentes, queremos que la gente nos vea para que vean nuestro nivel de espiritualidad, para que vea hasta dónde hemos llegado. La viuda no se dio cuenta que Jesús la tomó como ejemplo. Muchos de nosotros queremos que Jesús nos vea y que la gente nos vea para ser de ejemplo. Mas sin embargo, esta mujer dio y lo dio con todo el corazón. Nuestra vida de fe, nuestro caminar como cristiano tiene que ver con eso. Si ves a alguien de la iglesia, si ves a alguien de tu comunidad, si ves a alguien que cree hacerse sentirse más grande que tú, recuerda que Jesús no lo está viendo. Recuerda que Jesús ve tus pequeños detalles. Recuerda que aquel que te dice: oh, todavía no puedes, oh, todavía no cambias, oh, todavía no, es que Dios no ha hecho esto en ti, es que Dios ya lo ha hecho en mí. Recuerda que Dios no está viendo y no te está tomando ejemplo, sino esos pequeños detalles que está viendo en tu vida son los que estás celebrando. Los discípulos invisibles. Y por eso el verso que tomábamos hace un momento: no es con espada, no es con ejército. Dice: no es con cosas grandes. No amamos a Dios con cosas grandes. No amamos a Dios con historias grandes. Amamos y servimos a Dios con lo que Él nos ha dado. Amamos y servimos y buscamos a Dios con lo poco que podemos darle y dárselo de corazón. Y decirle: Dios, aquí está mi tiempo. No es apuntando, es amando. No es apuntando, es amando. El amor cubre multitud de pecados. Algunos me preguntan y me dicen: ¿por qué Carlos Alejandro, Cali,
siervo, pastor, misionero, como quiera llamarme, ¿por qué Carlos Alejandro siempre habla de gracia? ¿Sabe por qué? Porque yo necesito gracia. Y por eso hablo de gracia. Porque yo necesito gracia. Y si estoy aquí es por su gracia. Y si tú estás ahí es por su gracia. Y por eso Carlos Alejandro predica mucho de gracia. Porque en medio de la gracia Dios hace sus mejores obras. ¿Sabe? Hemos caído en la trampa de que tenemos un hambre insaciable de lo que la gente opine o de cómo nos vean o de cómo nos aprueben. Alguien me comentó, es que son las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos likes me pusieron? ¿Cuántos me dijeron que me veía bien con el outfit que hoy tenía? ¿Cuántos vieron mis reels? ¿Cuántos estuvieron atentos a lo que yo puse? Y hemos caído en la trampa de tener un hambre insaciable de la grandeza. Te aseguro que tú jamás seguirías a alguien que no tiene likes, no tiene seguidores, porque nos pasa. Cuando alguien viene y checa tu Instagram y si tiene más de 10,000 seguidores, se convierte en tu best friend en las redes sociales. Pero difícilmente tú vas a agregar a alguien a tus redes sociales que no involucre a nadie, que no sea que, ay, esa chica ahí solamente tiene 100. Hemos caído en la trampa de tener un hambre insaciable de recibir aprobación de las demás personas, porque lo vemos grande. Mas sin embargo, en la intimidad, en tu intimidad, en mi intimidad, en lo pequeño, ¿sabes? Hay hombres en la palabra que nunca, que quizás si tú los ves son perdedores insignificantes, que quizás no serían tus amigos en Instagram, ni los míos tampoco, lo confieso. Ya a mí cuando me empezó a seguir Marcos Witt, yo dije, no, Marcos Witt hay que respetarlo. O sea, no, soy top. Y todos los que entran a ver, yo tengo 1,000 seguidores, y todos los que me entran a ver dicen, a ver, este tipo, ¿por qué tiene 1,000 pero lo sigue Marcos Witt, lo sigue este? ¿Por qué? No sé. Pero te aseguro que no aceptarías dentro de tu gente, dentro de tus redes sociales, alguien que sea un perdedor insignificante. Escucha bien, las multitudes desaparecen ante la derrota. Las multitudes desaparecen ante la derrota, y es ahí donde los perdedores de corazón aparecen. Yo soy un perdedor, pero un perdedor de corazón. Ahí en la cruz, el Mesías que 3 años estuvo rodeado de multitudes, de gente que le daba likes a sus historias. Me imagino que en el post de Jesús salía y decía, hoy sané a 10 leprosos. Y las redes sociales se llenaron de likes, de comentarios. Wow, Jesús, qué buen trabajo, cómo lo hiciste bien. Por la tarde Jesús, hoy calmé la tempestad en la tormenta. Hizo un vivo en Instagram y lo empezó a publicar, y los miles y millones de seguidores empezaron a seguir a Jesús. Decía, wow, Jesús, increíble esa historia. Pero cuando Él estuvo en la cruz, no se cuentan más de 14 personas que estuvieron alrededor de la cruz en sus últimos momentos. Ya no había likes, ya no había comentarios buenos acerca de aquel Mesías que había vencido, de aquel Mesías que había sanado, de aquel Mesías que había vencido la tempestad. Ya no había likes, los seguidores se habían esfumado. La grandeza está en lo pequeño, porque esos 14 que estuvieron delante de la cruz realmente amaban a Jesús. El grupo de perdedores, de los insignificantes. Ahí estaban los insignificantes. También Pablo habla de otros desconocidos, y te doy los nombres
Yo creo que nunca en la historia de la Biblia o de tu Biblia o de conocimiento los has mencionado. Te voy a mencionar algunos. Pablo habla en Romanos 16 y habla de Febe, una diaconisa de la iglesia que le dio de comer una vez. Habla de Priscila y Aquila, unos miembros de una célula pequeña que él tenía. Habla de María, de Trifena, de Trifosa y de Trifica, no es cierto, la última de la inventé, y de Pérsida, mujeres que trabajaron duro para ayudarlo. Habla de Andronicio y Junías, hombres que sufrieron y fueron a la cárcel con Pablo. Habla de Estaquis, de Apeles, de Atribulo, de Herodiana, de familia de Narciso, de Rufo. ¿Quiénes seguían a estos tipos o quiénes los siguen hoy en día? ¿Cuándo has escuchado un mensaje por la vida de Rufo? Yo conocí un Rufo, pero creo que Rufo era una caricatura de un perrito o algo así. Es lo único que conozco. Difícilmente alguien habló de ellos, de estos perdedores. Pero ¿sabe qué? Estos perdedores hicieron cosas pequeñas y fueron héroes invisibles en la vida y el ministerio de Pablo. A veces tú quieres más, tú quieres verte mejor, tú quieres llegar más alto, pero la grandeza está en lo pequeño, en los pequeños movimientos, en las pequeñas cosas. Le voy a leer esto para ir terminando. Nuestras pequeñas elecciones, nuestros pequeños movimientos hacia Dios pueden no parecer mucho. Escuche bien. Cierre sus ojos un segundo para imaginarse esta escena de lo que escribí. Pero tú y yo estaremos un día frente a la catedral del cielo, frente a Jesús. Y ahí donde esas pequeñas cosas que hicimos sin que nadie lo supiera, ahí en esas batallas cotidianas que tuvimos todos los días, ahí donde esas batallas oscuras que nadie sabe que has estado peleando, ahí en esa oscuridad de la depresión escondida con la que tanto estás luchando todos los días, ahí en la catedral del cielo, nos estará esperando el Maestro de maestros, diciéndote: tu grandeza no estuvo en otra cosa más que en lo pequeño de tu corazón, de tu servicio, de tu vida. Y ahí estaremos celebrando las cosas pequeñas que Dios hizo en nuestra vida. Así como estás y con tus ojos cerrados, celebro que hoy estés aquí, porque la grandeza está en esto que tú estás haciendo hoy aquí. La grandeza está en decirle: Dios, te necesito. Y puedes decirle esta mañana: Dios, te necesito. Necesito de tu presencia, de tu Espíritu Santo en mi vida. Celebra esas cosas pequeñas que hoy estás alcanzando. Puedes ir ponerte de pie esta mañana. ¿Sabe? Pablo celebraba sus triunfos. Y Pablo decía: bueno, hoy es un día más. Y Pablo alcanza a escribir estas frases únicas en su palabra. Romanos capítulo 8, verso 38. Si lo tenemos ahí, Romanos capítulo 8, verso 38. Y este pasaje habla del corazón de un hombre que estaba convencido de algo. Y yo quiero que esta mañana tú te vayas convencido de eso. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles,
ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dijo: nada me va a separar de su amor. Tengo luchas, tengo dificultades, tengo tentaciones, tengo situaciones en las que estoy batallando, pero nadie me va a arrancar el amor de Dios en mi vida. Ni el presente, ni el pasado, ni lo que viene, ni el futuro. Nada va a poder arrancarte el amor de Cristo de tu vida, nada. Ahí donde estás, levanta tus manos y cierra tus ojos.